12º domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 18 al 24. Un día Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar. Les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los antiguos profetas que han resucitado. Él les dijo: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Él les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga, pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá, pero el que la pierda por mi causa, esa la encontrará. Palabra del Señor. Muy buenos días. Antes de que me vayan a hacer cualquier comentario, el día de hoy, aquí en Estados Unidos, en casi todas las diócesis de Estados Unidos, este domingo estamos celebrando la solemnidad del Corpus Christi o la fiesta del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que las lecturas muy posiblemente van a ser diferentes, sobre todo si estás en México o en Centroamérica, donde esta solemnidad se celebra el jueves. Son algunas de las fechas que pueden cambiar y de acuerdo a razones pastorales, cada conferencia episcopal puede cambiarlas de acuerdo a las necesidades. Así que el día de hoy estamos aquí de gran fiesta y seguramente ustedes acaban de celebrar también la fiesta del cuerpo y la sangre de Jesús el jueves que pasó. Pero siempre es bueno reflexionar en la Sagrada Eucaristía. Así que aunque las lecturas quizás no vayan a ser las mismas que la que tú escuches el día de hoy en misa, te invito a que escuches esta reflexión. Porque, bueno, de cualquier forma, es palabra de Dios y Dios nos habla. El día de ayer, cuando íbamos caminando en la procesión de Corpus Christi, el sábado, ¿verdad? Después de la primer misa de vigilia, salimos y había altares en la calle y poníamos el Santísimo Sacramento y me hacía recordar cuando en México, ¿verdad? Yo podía participar de la procesión de Corpus Christi, que la hacíamos desde la catedral y que nos íbamos caminando hasta el santuario. Y era algo muy hermoso, ver tanta gente reunida. Volver a profesar nuestra fe en Jesús Eucaristía o sacudirnos y recordar que Jesús está ahí. Es un recordar que Jesús camina con nosotros y más que un peregrino con nosotros, Él precisamente es el alimento del peregrino. Pero escuchemos el Evangelio y seguramente vamos a encontrar luz para nuestra vida. A mí en lo personal, la forma en cómo Dios me habló en esta ocasión fue muy diferente que en otras ocasiones cuando leía este Evangelio y quiero compartírtelo. Dice así el Evangelio. En aquel tiempo Jesús habló del reino de Dios a la multitud y curó a los enfermos. Cuando caía la tarde, los 12 apóstoles se acercaron a decirle: despide a la gente para que se vaya a los pueblos y caseríos a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar solitario. Él les contestó: denles ustedes de comer. Pero ellos replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar víveres para toda esta gente. Eran como 5,000 varones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: hagan que se sienten en grupos como de 50. Así lo hicieron y todos se sentaron.
Después Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y levantando su mirada al cielo, pronunció sobre ellos una oración de acción de gracias, los partió y se los fue dando a los discípulos, para que ellos los distribuyeran entre la gente. Comieron todos y se saciaron. De lo que sobró, se llenaron 12 canastos. Es un texto que lo hemos meditado mucho. Yo particularmente lo he meditado mucho. Pero aunque ya en otra ocasión me he enfocado en el milagro en sí de la multiplicación de los panes, me he enfocado en la preocupación que Jesús tiene sobre darles de comer a ellos. Y en esta ocasión me quedé pensando en que creo que si eso sucediera el día de hoy, así como viene el Evangelio, si eso sucediera el día de hoy, yo creo que el milagro más grande, te repito, si sucediera tal cual como el Evangelio nos lo marca, yo creo que para mí el milagro más grande no sería la multiplicación de los panes, porque pues eso Dios lo puede hacer. Para mí el milagro más grande es que la gente haya sido capaz de ir a un lugar solitario, de permanecer con Jesús, de escucharlo sin clima, sin aire acondicionado, sin bancas, sin sonido. Ay, el día de hoy apenas falla el aire acondicionado de la iglesia y ni se me diga. O sea, tengo que buscar quien lo arregle inmediatamente, porque si no me van a venir gente que se va a quejar. El milagro para mí es que la gente haya ido. El milagro para mí es que hayan escuchado a Jesús aún sin haber micrófonos. Ay, a veces yo hasta quiero que le suban más el volumen para que todos me escuchen. Y Jesús, pienso que él no gritaba. Él hablaba y la gente era quien lo escuchaba. Ponía atención para escucharlo. Pienso que el milagro más grande no era tanto la multiplicación, sino que incluso una cantidad tan grande de personas pudiera organizarse en grupos de 50. Para organizar la procesión de Corpus Christi, que son poquitos los que nos estuvieron ayudando, a veces era muy difícil. Ahora imagina poder organizar más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres, sin contar los niños, en grupos de 50. Eso debió de haber sido muy difícil. Porque cuando tú quieres dar una indicación, siempre va a haber alguien que quiera modificar algo. Y justamente en esta semana, cuando en la misa di unas instrucciones sobre cómo proceder por normas de seguridad que tenemos en la parroquia, luego hubo alguien que en medio de la congregación levantó la mano y me empezó a hacer preguntas. Yo digo, caray, para mí el milagro fue que aquellos simplemente escucharon y obedecieron. Eso denota un hambre que tenían en el interior. Seguramente esa gente ya estaba decepcionada y desilusionada de las promesas vacías que muchos daban, y en Jesús encontraban palabras de vida eterna. Eso fue lo que Pedro le dijo a Jesús. ¿Cuánto más nosotros, tú y yo, tenemos que sufrir y ser decepcionados para darnos cuenta que el único quien tiene palabras de vida eterna es Jesús? Que al único quien debiéramos de obedecer es a Jesús. Para mí, creo que el milagro más grande no es tanto la multiplicación de los panes, sino que los mismos discípulos que fueron a quejarse con Jesús, fueron los mismos discípulos que le obedecieron y empezaron a repartir el pan. Imagina que Jesús a ti y a mí nos diera 2 pedacitos de pan, a ti y otros 2 a mí, y que nos diga, vayan y empiecen a repartirlos, que todos ellos van a alcanzar a comer. Seguro que tú y yo nos quedaríamos viendo y ni siquiera empezaríamos a caminar diciendo, Jesús, son 2 piezas de pan, estas me las como yo solo. No, el milagro fue que los discípulos empezaron a repartir el pan sin titubear. Creyeron en Jesús. Y creo que precisamente el día de hoy, si queremos ver milagros como la multiplicación de los panes, es necesario que empecemos
a ser más dóciles con la palabra de Dios, a olvidarnos un poco de nuestra comodidad, a olvidarnos un poco de nuestras necesidades para escuchar la que quizás es la necesidad principal que tenemos. Palabras de vida eterna, escuchar a Jesús. Parece que hoy ir a la iglesia es más importante el aire acondicionado, la música, las luces, como si fuera una obra de teatro, que realmente escuchar la palabra de vida eterna que se proclama, que realmente acercarnos al corazón de Jesús. Eso es lo más importante. El día de hoy que estamos celebrando el cuerpo y la sangre de Jesús, estamos celebrando Él mismo, que se nos da en el altar. A veces nos distraemos tanto por las velas, el incienso, si la capa pluvial se le mueve al Padrecito o no, en lugar de centrarnos en lo más importante. Creo que para ver milagros tenemos que descubrir qué es lo más importante en nuestras vidas y segundo, olvidarnos de lo que no es realmente importante. En un mundo como hoy, creo que el milagro más grande es que nos olvidemos de nosotros mismos y que nos centremos en Él. Y cuando hagamos eso, es cuando veremos la multiplicación en nuestra vida. Y este Dios, el Dios lleno de amor, el Dios de abundancia, el Dios que se nos da incluso como alimento, que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerdo, no estoy muy seguro si este obispo fue quien lo dijo o a él fue quien le sucedió. Estoy hablando del obispo Alfonso Hinojosa, uno de los obispos de Ciudad Victoria, Tamaulipas, de ya hace mucho, de feliz memoria. Tengo la imagen de que fue él, pero la verdad no estoy seguro. Que alguien de Ciudad Victoria me corrobore si fue él o él fue el que contó esta historia. Pero, repito, entiendo que fue él. Que después de las comidas, cuando él comía, salía y se sentaba en la plaza frente a la catedral. Por eso como que mi mente lo visualizo a él. Se sentaba en la plaza frente a la catedral y ahí platicaba con la gente que iba caminando y todo eso y después de un tiempo regresaba a la oficina. Pues cuentan por ahí que en una ocasión él estaba afuera sentado en la banca y pasó un pastor protestante. Y con mucho respeto los dos empezaban a dialogar, pues porque el obispo era claramente obispo y el pastor protestante se acercó y empezó a preguntar al máximo jerarca de la Iglesia Católica en Ciudad Victoria. Y entre ese diálogo ameno salió al tema la Eucaristía. Y como es un tema tan extenso, pues faltaron muchos días, muchas horas de plática ahí, casualmente en la plaza del 15 Hidalgo, platicando sobre la presencia real de Jesús Eucaristía. El obispo, después de haberle expuesto de muchas formas todo lo que era y el por qué creemos que Jesús está presente en la Eucaristía, pues aquel pastor protestante se quedó en silencio y volteando hacia las puertas de la catedral que estaban abiertas y que en aquel entonces el sagrario estaba al fondo, se quedaba viendo al sagrario, que en aquel entonces pues se veía obviamente que era el sagrario, que ahí estaba Jesús. Y aquel pastor protestante afuera, viendo a través de las puertas de la catedral el sagrario, se quedó un momento así en silencio. Y el obispo empezó a pensar en sus adentros, ya lo convencí, ya lo convertí. Él seguramente va a ser católico. Por teología, por Biblia, por antropología, por arqueología, por historia, con documentos concisos, le he demostrado que Jesús está realmente presente en la Eucaristía. Y aquel pastor protestante se quedaba viendo cuando en eso voltea y le dice al obispo, casi me convence. Y el obispo se queda viendo. Dice, ¿qué pasó? Dice, todos los argumentos que me has dado son lógicamente correctos. No hay error. Pero respóndeme esto.
Si Jesús está realmente presente en la Eucaristía, ¿por qué la catedral está vacía? Dice el pastor protestante, si yo creyera que Jesús estuviera ahí, por lo menos 1 hora diaria estaría ahí de rodillas. Si viene mi artista favorito, haré todo lo posible para ir al estadio, para escuchar un concierto de él. Si Jesús estuviera aquí, no se diría, yo trataría de estar ahí. Al obispo le dolió mucho ese comentario porque reconoció que ciertamente había una terrible tibieza en el pueblo. Y al parecer el obispo, a partir de esa experiencia, empezó a dedicar muchos de sus sermones a hablar de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Hermano, tú que me estás escuchando, yo creo firmemente que Jesús está ahí. Y no me hallo cuando no puedo estar frente a Él en el sagrario o en una custodia expuesta. No me hallo. Para mí tú vas a decir que es fácil porque lo tengo aquí en una capilla en mi casa. Pero no me hallo. Cuando tengo que viajar o algo, necesito, no se diga celebrar la misa o recibirlo. Yo tengo la certeza que Jesús está ahí y aún el día de hoy recuerdo el día de mi primera comunión, 25 de mayo de 1991. Recuerdo en el momento, recuerdo eso como una fotografía cuando recibí a Jesús por primera vez. Y esa experiencia que tuve se ha repetido muchas veces. No necesitamos solamente un conocimiento intelectual. Lo que necesitamos es doblar nuestras rodillas delante de Jesús. Y así como en el Evangelio, creo que el milagro no es que Jesús esté presente en el pan, sino que todavía haya gente que doble sus rodillas y lo escuche. ¿Será que tú también eres un milagro de Dios? Cada vez que tú doblas tus rodillas delante de Él, estás haciendo posible que haya un milagro en tu vida, una multiplicación de gracia en tu vida. Así que, al igual que el obispo, a ti te reto, si es verdad que creemos en Jesús, vayamos, frecuentémoslo, doblemos nuestra rodilla delante de Él. Que si es cierto en el caminar de la vida, en el peregrinaje de la vida, no podemos caminar sin comida, pues en nuestra vida tampoco podemos ser felices si no nos alimentamos de su cuerpo y de su sangre. Que tengas un excelente día.